Hola, un saludo a todos los estudiantes del curso de Historia y Archivos. En esta ocasión vamos a introducir el tema de los elementos centrales de la transformación urbana. Este recorrido empieza con las aldeas y su transición a la ciudad, y en este sentido vamos a tener muy presente los hallazgos del historiador Lewis Mumford, un autor esencial a la hora de abordar este tema, y es él quien complejiza la idea de la transición de la aldea a la ciudad en el sentido de que no era suficiente explicarlo simplemente por el aumento de la población, sino porque hay unas dinámicas y unas necesidades que hacen que ciertos grupos sociales se impongan sobre otros en la sociedad. A partir de sus planteamientos tenemos entonces 4 elementos fundamentales que explican la transición de la aldea a la ciudad. El primero comienza con el desarrollo a gran escala de obras civiles relacionadas con la productividad agrícola, con el manejo de las aguas y el sustento de estos cultivos. Esa productividad agrícola es el resultado primero de la domesticación de las plantas, que entonces da la posibilidad de crear cultivos de forma extensiva, también nuevas formas de producir sistemas de irrigación que permitieron ir potenciando la explotación agrícola. Y específicamente se domesticaron cereales como el trigo y la cebada. Y una propiedad muy importante de estos cultivos, de estos cereales, es que se pueden almacenar. Cuando se almacena, se presenta la posibilidad de generar un excedente, lo que permite a estas primeras comunidades o asentamientos humanos en estos valles del Tigris y el Éufrates crear las condiciones ideales para acumular este excedente. Este excedente da la posibilidad de que el ser humano ya no se dedique solo a la supervivencia, sino a otras actividades que empiezan a producir una nueva composición urbana, conformada entre otros por leñadores, mineros, pescadores. Es decir, se empieza a introducir un grupo de profesionales especializados con nuevos hábitos, habilidades y nuevas herramientas. Las primeras civilizaciones de las cuales se tienen noticias entre los años 3500 y 4500 a.C. se asientan en estos valles fértiles entre estos dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Si hacemos una relación con otras civilizaciones más o menos de la misma época, comprobamos que esas civilizaciones siempre van a estar relacionadas con estos valles fértiles que son irrigados por estos ríos. Es decir, las condiciones para el desarrollo de la vida urbana, a partir de estas conquistas de la productividad agrícola, parten de estas condiciones específicas. Y es que los humanos se establecen en sitios donde hay acceso al agua. Esas aguas y esos ríos traen una especie de limo o sedimentos que hacen que esas tierras sean fértiles para el establecimiento de cultivos que se puedan cosechar 2 o 3 veces al año según el tipo de planta. Entonces, ese desarrollo, que no se genera de la noche a la mañana, sino que es un proceso muy lento, de mediana o larga duración, donde estas sociedades se asientan en estas aldeas y empiezan a ver las bondades del terreno, a domesticar estas plantas y a cultivar estos terrenos. Eso genera entonces un excedente que va permitiendo dedicarse a otras actividades. Estos nichos ecológicos se van llenando y se van convirtiendo en aglomeraciones humanas, cada vez más complejas. Eso va teniendo entonces una repercusión en la relación entre distintos grupos, entre los recién llegados y los que ya estaban establecidos, y empieza una confrontación, una especie de tensión social. También empiezan a generar confrontaciones, guerras, saqueos y luchas de poder constante. La posibilidad de tener un excedente de la producción empieza a determinar cierta división social. Esa división social se refiere a los que se dedican al cultivo y los que se dedican a la defensa de las comunidades. Eso crea una especie de castas o grupos en los que unos se dedican a la guerra o a la defensa y otros se dedican a la agricultura, pero con un ingrediente fundamental, y es que los primeros, para poder sustentar su poder, se alían o son intermediarios entre las fuerzas telúricas, las fuerzas de la naturaleza. Por eso no se es guerrero simplemente porque se tiene una fuerza o se tiene una pericia para el manejo de las armas, sino también porque los dioses así lo han querido, porque ellos son como una especie de intermediarios. Eso sutilmente va creando una división de clases, donde unos grupos están prácticamente por un derecho divino que les da la posibilidad de dominar a los otros grupos. Un segundo elemento que produce esta transición desencadenado de lo anterior es que hay una nueva composición humana. Ese desarrollo a escala de obras civiles generó estos nuevos oficios, porque ya no solo se cultiva, sino que ya hay otras actividades que están relacionadas con la productividad. Los nuevos oficios
tienen que ver con la recolección de leña y con los pescadores. Están relacionados también con los metales para la construcción de herramientas. El surgimiento de los leñadores se da porque la madera se convierte en una materia prima energética para transformar los minerales. La pesca se convierte también en una nueva fuente de ingreso para las comunidades. Se combinan el cultivo de cereales y el consumo de proteína. Aquí también podemos ubicar la ganadería como otra especie de grupo social. Estos introducen entonces grupos de profesionales especializados, lo cual se refiere a que las comunidades empiezan a desarrollar un saber determinado dependiendo de la actividad que van a realizar, lo que genera a su vez hábitos y habilidades para poder resolver los problemas inherentes a la actividad que realizan. Estos nuevos hábitos generalmente están relacionados con nuevas herramientas. Herramientas para las labores de agricultura, como hacer vasijas, elementos que no se construyen solo para labrar la tierra, sino también utensilios para pescar, materiales para la defensa y herramientas para transformar la madera, por ejemplo. Hay un tercer elemento que viene en concordancia con todo esto que hemos mencionado, y son las nuevas habilidades o capacidades humanas. ¿A partir de qué? De la construcción de grandes obras civiles y coordinar estos grupos humanos, ya que se necesita planeación y se necesita poder dirigir a los grupos para la construcción de algunas obras de adoración a los dioses. Generando una economía palatina, los palacios reúnen todo lo relacionado con la divinidad y se genera la necesidad de una casta administrativa especializada para lograr la realización de esas grandes obras civiles. También se habla del control de los transportes. Aquí ya no importa tanto la mano de obra y la planeación, sino que hablamos de un control, porque ya no estamos hablando de una ciudad, sino de un conjunto de ciudades que se van a establecer o a conformar como imperios. Los imperios son las sumatorias de unas ciudades en torno a la unificación de un manto. Entonces, para tener control sobre esos espacios urbanos, se necesita un control sobre los transportes como una forma de intensificar las comunicaciones. Ese es el otro elemento fundamental. El autor Mumford nos habla de algo muy bonito a lo que él llama el estallido del espíritu inventivo humano. Esto está relacionado con el cultivo de cereales, con la rueda de alfarero, el barco a vela, el telar, las matemáticas abstractas, la astronomía, los calendarios y la escritura. Todos estos elementos confluyen en esa necesidad. Por un lado está la producción de alimento, transformar el barro y hacer ollas para almacenar, y por otro lado también la metalurgia de cobre para la construcción de utensilios y herramientas. Las matemáticas abstractas son importantes porque le dieron la posibilidad al hombre de empezar a tener una comprensión de la naturaleza, no solo por la intervención de lo divino, sino que él es capaz de entender ciertos fenómenos a partir de la matemática, ya que empieza a entender el mundo a partir de una lógica, y ya no es solamente la voluntad de Dios, sino que se da cuenta de que él tiene la posibilidad de intervenir y transformar la naturaleza a partir de unas destrezas que son matemáticas. Esa matemática no solo sirve para hacer grandes obras civiles, como pirámides, canalizaciones, cuestiones de regadío, sino que le sirve también para la vida cotidiana, para el intercambio comercial, la contabilidad. La matemática del diario vivir es diferente a esa matemática abstracta que se empieza a relacionar con la observación de los astros, el análisis de las fuerzas telúricas de la naturaleza, las fuerzas del cielo y la tierra, para que el hombre empiece a entender esto, por qué se mueve, cuál es la ley que gobierna el movimiento de los astros y la humanidad. Entonces inicia a hacer cálculos, deducciones cuando hay cambio de estaciones para predecir eclipses. Entonces el sol, la luna, las estrellas son una especie de dioses que están allá dando vueltas y empiezan a hacer cálculos sobre ellos. Lo mismo empieza a pasar con la tierra, a analizar la lluvia y a empezar a calcular cuándo recojo la cosecha y cuándo es tiempo de sembrar. Un cuarto elemento son los cambios en el inconsciente colectivo. Con el reemplazo de los dioses que tenían, al pasar de la aldea a la ciudad, unos dioses que tienen que ver con los antepasados locales y familiares de la pequeña comunidad, ese cambio tiene que ver con la adopción de dioses ya de tipo celestiales y telúricos. Entonces, pasamos del ámbito cotidiano y familiar a grandes fuerzas de la naturaleza, relacionadas también con el poder, porque la ciudad termina siendo la ciudad del dios, la ciudad del rey. La ciudad simboliza la encarnación del poder de Dios en el territorio. Entonces, en la transición de aldea a ciudad, esos dioses se van transformando y se convierten en potencias creadoras y destructivas a la vez. Esa es la idea del poder que empiezan a representar estas castas que movilizan a toda la comunidad. Las aldeas tenían un jefe local que paulatinamente se va convirtiendo en un rey que resuelve problemas de tipo cotidiano, es como un mediador
Es alguien que uno podía ver caminando y comiendo entre todos porque hacía parte de la comunidad. Ese jefe local pasa de ser un fiscalizador y se convierte en una especie de sacerdote con las fuerzas de la naturaleza y la comunidad. Lo que vemos ahí es una división de las clases sociales, ya que en la aldea permanecía una idea de comunidad, pero con la irrupción de este elemento que es finalmente un elemento dinamizador, además de orquestar todo este plan para poder obtener objetivos particulares, es decir, unos señores que necesitan tener un palacio en el centro como símbolo de su poder. Entonces, bajo este nuevo sistema, los vecinos se distancian y pasan a convertirse en súbditos. Ellos establecen la fiscalización y el control a través de funcionarios civiles y militares. Entonces ya no lo hacen directamente, sino que crean un cuerpo especializado que los representa a ellos, que cumplen funciones civiles y militares, que se terminan denominando castas sacerdotales, castas militares y castas administrativas, que son los que van a tener el monopolio del conocimiento, de las matemáticas abstractas, de la astronomía, del calendario, de la escritura, y son los que van a ser alimentados del excedente que va a producir la comunidad. De esta manera podemos ver cómo se cierra el círculo, en ideas generales de cómo se empieza a organizar la ciudad, de cuáles son los elementos dinamizadores, porque en ese cambio se pone a marchar todo de otra manera. Claro, es violento, es justo en ocasiones porque imparte justicia, entonces el poder genera eso. Y la escritura es determinante porque se convierte en el medio para registrar todo este proceso de transición. Se convierte en la memoria de la administración y de la sociedad. Se constituye en una herramienta fundamental para la reproducción de este modelo. El excedente es el dinamizador que genera tantos cambios. Las castas sacerdotales se convierten en los dueños de las herramientas y del conocimiento. El excedente reafirma esta evolución urbana. Una evolución que se torna en una revolución urbana. Se habla de revolución urbana porque apoya una evolución impresionante. Es una evolución que apoya las capacidades profesionales, las potencia, las incentiva y utiliza estos elementos para poder dinamizar esta sociedad a través de la capacidad profesional y militar de la casta guerrera y administrativa. Las estructuras físicas de las ciudades también van cambiando durante esta revolución urbana. La ciudad pasa a tener el control de las aguas para el abastecimiento público, el control del mercado, el control del granero, porque el excedente requiere que se almacenen las riquezas, el oro. Entonces esa ciudad divide las clases y perpetúa lo sagrado y lo secular, como mirando al cielo a través de sus monumentos. La ciudad termina siendo como un reflejo de lo onírico. También hay unos sueños utópicos alrededor de esto. La revolución urbana es el lugar para transmitir esos bienes civilizatorios, como la escritura. La escritura está relacionada con unos lugares específicos, como las bibliotecas, que es donde está el conocimiento, ya que es a partir de la escritura que se transmiten los valores sociales y los valores culturales de esa cultura. Podemos decir que esta revolución urbana también se encontraba en constante tensión, porque la ciudad reprime, pero también libera, también controla, porque necesita reglas para poder convivir en ese punto. Somete, pero también extermina, porque ella también va avanzando en territorios para la expansión agrícola. Va avanzando en el sometimiento de otros grupos o tribus para traer esclavos, también conquista y destruye otras ciudades. Entonces ahí está el ciclo. Esa tensión es siempre de reprimir y liberar. ¿Y por qué liberar? Porque la ciudad da libertad, da cierto anonimato, da la posibilidad de ascender socialmente, da la posibilidad de que el hombre sea creativo, pero intenta controlar a estas personas que están ahí, que hablan lenguas distintas, que pueden presentar malos entendidos, que quieren sacar ventaja uno del otro, controla los días del mercado, ese tipo de cosas. Esclaviza y también extermina, porque la ciudad toma botines de guerra, trae las ganancias a través de los designados para estas tareas. La revolución urbana demanda y produce. La ciudad contiene unos elementos que empiezan a caracterizar a la población: el ocio, la seguridad, el estatus social, las viviendas colectivas, colegios o escuelas donde se capacitan, y estos entonces se convierten en privilegios sociales que distinguían a las castas sacerdotales, a las administrativas o a las guerreras. Estas castas se diferencian porque tienen unos oficios especializados. Ellos pueden ser escribas, magos, adivinos, funcionarios del palacio, vienen a ser como los planeadores, los intermediadores, y son, digamos, en un entramado que está en torno a la divinidad y al poder que representa el rey y su familia. Entonces se convierten en eso, y la economía gira en torno a ellos,
porque todo el excedente es para el Dios y por ende para la casta, que es la intermediaria entre el Dios y la sociedad. Esta revolución entonces transforma hábitos divinos, hábitos tanto colectivos como individuales, sacrificios colectivos que se hacen en torno a la deidad, o a las necesidades o a coyunturas sociales específicas como los desastres naturales. Los hábitos de las personas cambian porque vienen de un sitio tranquilo, cambia toda la dinámica. Además toca sumarle no solo las dinámicas entre ellos, sino las actividades industriales y comerciales. Los reyes posteriormente también buscan opciones diferentes a la fuerza para garantizar la obediencia. Yo como rey o como jefe tengo que convencer al otro de que me necesita. Entonces, en ese sentido, los reyes crean ese imaginario de necesidad que garantiza la obediencia y se gana a partir de la explicación del mundo que se ofrece como rey para perpetuar esa obediencia. La revolución urbana se impone a través de la fuerza bruta y la ley escrita. Es a partir de una imposición. Aquí es fundamental la ley escrita, porque cuando la ley está escrita es más difícil manipularla y cuestionarla, porque antes de eso, el sacerdote era el que tenía la ley, es el que poseía la tradición oral de la ley, pero siempre existía una cantidad de conflicto a partir de que no existía la ley escrita. Así que vemos cómo todo desemboca en la figura del rey como elemento dinamizador de todas estas relaciones. El recorrido por este circuito nos da pie para establecer una relación entre el poder, la escritura y el archivo. Empezamos hablando sobre las primeras grandes civilizaciones que se identifican en la historia de la humanidad. Todos responden a unas dinámicas generales. Son unas generalidades y aproximaciones a cómo esta revolución urbana, que se da desde estas pequeñas aldeas a grandes civilizaciones urbanas, tienen unos requisitos fundamentales, que son la vida urbana que potencia el espíritu inventivo del hombre, que se ve sometido a condiciones de fuerzas que tienen que ver con el ejercicio del poder y con una necesidad de la divinidad para dirigir la vida colectiva e individual. Y cómo el poder encarnado en la ciudad necesita de la escritura y del archivo como elemento transmisor de ese poder, como perpetuador de ese conocimiento, porque a partir del manejo de la escritura y de la información se construyeron grandes obras civiles, se movilizaron grandes masas urbanas, se comunicaron varias culturas y se perpetuaron ciertas ideas sobre la divinidad, sobre la creación y sobre el papel del hombre en el cosmos. Hasta la próxima.